Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Pues ya estoy muy emocionada, pero también bien nerviosa, porque tenemos ya en puerta el proceso de evaluación de la acreditación de la carrera ante el CASEI. Entonces le mandé en la mañana precisamente a Manuel la información con unos trípticos. No sé si ya se las pudiste compartir, Manuel. No, profesora, aún no se los comparto. Ah, muy bien. Pues ahora sí que a la brevedad, si les puedes enviar esta información a tus compañeros, es para que más que nada se empapen de lo que es la terminología y la importancia de lo que es el proceso de la acreditación de la carrera ante el Consejo de Enseñanza de Ingeniería que tiene este país, que es el CASEI, y que bueno, ya saben ustedes que estos evaluadores que van a venir a la escuela de manera híbrida, le llamamos, porque van a hacer unas entrevistas vía Zoom, pero también van a mandar un observador a la escuela para que precisamente evalúe las áreas que se tienen para darles a ustedes todos los servicios que se ofrecen en la escuela, desde la parte de gestión escolar, bibliotecas, laboratorios, las aulas, cubículos de maestros, etcétera, etcétera. Entonces ellos vienen de visita para evaluar si tenemos condiciones para ser una institución que forme a los futuros ingenieros que necesita este país, ¿no? Entonces, el CASEI es un grupo de profesores y expertos de la ingeniería que más que nada coadyuvan a que se persiga el tener una enseñanza de calidad en las aulas en cualquier universidad de este país y que pueda someterse a esta evaluación y que si cumple con los estándares de calidad que exige CASEI, pues pueda ser acreditada esa carrera o ese departamento, ¿no? O ese programa académico, que también así les llamamos a las carreras. Muy bien, entonces nosotros como carrera desde el 2001 hemos sido acreditados por el CASEI. Ahorita tenemos que renovar esta acreditación. Este proceso se da cada 5 años. Entonces ya es momento de volver a luchar por un periodo más de acreditación, muchachos, y ahora a ustedes les tocará participar. ¿De qué manera? Bueno, se realizarán, les comentaba yo, una serie de entrevistas a empleadores, estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo que trabaja en esta escuela. Y bueno, se va a más que nada a verificar que lo que nosotros subimos a su sistema, a su plataforma, sea consistente, ¿no? Sea coherente. Y bueno, pues yo espero que si ustedes llegan a ser como alumnos convocados para estos procesos y les toque conocer a los evaluadores, pues vayan con la confianza de comentar más que nada todo lo que les puedan preguntar, ¿no? Ellos nada más les van a venir a preguntar sobre los procesos administrativos, la parte de las becas, lo que es la parte de el servicio de las bibliotecas, tal vez los laboratorios, las materias, cómo se daban las materias antes de la pandemia, después de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas preguntas, ellos recabarán la información que requieran para validar lo que nosotros ya subimos. Y bueno, también así como ustedes van a participar, les comentaba, van a hacerlo un grupo de docentes, lo mismo el personal administrativo también, egresados y empleadores también serán convocados, ¿no? Entonces, yo espero que puedan sacar la casta, muchachos, luchar por esta acreditación, porque es de gran beneficio para ustedes cuando vayan a trabajar al campo laboral, ¿no? Entonces, una universidad que sustente carreras acreditadas, pues tiene el aval y la confianza de que un organismo ajeno al instituto vino a verificar que se tienen condiciones y que la carrera es pertinente para seguir formando los siguientes cuadros de ingeniería que se requieren para la industria, para atender las necesidades que demanda nuestra sociedad, ¿vale? Entonces, este folleto informativo que les va a proporcionar Manuel, bueno, pues ahí viene información clave que deben de tener ustedes conocimiento y que yo creo que también este proceso les va a permitir conocer más la carrera con otro enfoque. Además, viene otro tríptico en donde les describe lo que son los atributos de egreso que nosotros hemos propuesto como departamento para que cada uno de ellos en conjunto nos permitan lograr ese perfil de egreso que nosotros buscamos que ustedes tengan, ¿no? De tal manera que pues sea fácil esa incorporación
al campo laboral para todos ustedes, derivado que tienen ciertos perfiles, tienen ciertas habilidades y competencias que les van a permitir desarrollar una serie de proyectos, ¿no? Y que no sé si se enteraron en las noticias que lanzaron por ahí en el Facebook de que efectivamente se hizo un estudio y resulta que el Instituto Politécnico Nacional está bien posicionado, derivado que se tiene una amplia ocupabilidad de los egresados en los diferentes cargos que ofrecen las empresas, ¿no? Esto quiere decir que sus compañeros egresados han dejado un buen antecedente que les permite a las empresas seguir confiando en nosotros como institución. Y bueno, pues a ustedes les va a tocar el mantener esas puertas abiertas para que sigan pasando por ahí muchos ingenieros que son orgullosamente egresados de la ESIME, ¿no? Entonces, tengan esa confianza, muchachos. Yo sé que sí, el panorama laboral y económico está bastante tambaleante por la situación de la pandemia, pero bueno, finalmente hay que entender que no es lo más importante preocuparse ahorita, sino más bien estar haciendo algo por ustedes, ¿no? Para atacar principalmente las debilidades que se puedan tener, ¿no? Y que de las que ustedes a lo mejor ya están conscientes. Entonces yo espero que no solamente nos preocupemos, sino nos enfoquemos en trabajar en estas áreas de oportunidad que tienen ustedes como jóvenes en formación, nosotros también como escuela detectar nuestras áreas de oportunidad, y precisamente el CASEI viene a darnos una serie de recomendaciones que nos van a permitir proporcionar a futuro mejores servicios, ¿no? Nosotros aquí en la carrera de ICA hemos estado trabajando fuerte en 3 proyectos de mejora continua a lo largo de estos últimos 5 años, ¿no? Nos hemos enfocado principalmente en atacar 3 aspectos. 1, la parte del índice de reprobación. Ajá. Ustedes seguramente en los primeros semestres les tocó padecer una serie de dificultades en asignaturas que tienen que ver, por ejemplo, con matemáticas y con programación también, y que a lo mejor a ustedes les tocó lamentablemente reprobar la materia, pasarla en un ETS o bien recursarla. Ajá. Pero bueno, déjenme decirles que el panorama en todas las universidades en el mundo siempre es el mismo, ¿no? Las materias más difíciles o las que resultan ser el filtro para la ingeniería se encuentran ubicadas en las materias que tienen que ver con la formación básica, ¿no? Lo que ustedes vieron en los primeros semestres. Sin embargo, pues las dificultades no han terminado, ¿no? Se han tenido que enfrentar con otras materias que, dada su naturaleza y su abstracción, pues sí pueden ser difíciles al principio, pero una vez que se habitúan y empiezan a involucrarse más, ya se les va, se les va dando el proceso de manera natural para que puedan aprender a través de sus clases o de manera autónoma o complementando ambos. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es identificar en dónde estamos bien y también saber en dónde andamos fallando para trabajar en ello. Entonces, estos atributos de egreso, muchachos, nosotros los evaluamos por medio de los reportes de las calificaciones que se obtienen de todos ustedes, y también se evalúa mediante un instrumento que desarrollamos que denominamos evaluación de los conocimientos de egreso, que es un examen que se les va a aplicar cuando ustedes estén en noveno para verificar en dónde tenemos fortalezas y dónde tenemos debilidades. De hecho, si ustedes ponen atención en todos los atributos de egreso, algunos de ellos se enfocan en competencias técnicas que tienen que ver con las disciplinas de la ingeniería en control y automatización, y hay otros atributos de egreso que se orientan a cuestiones de ética, valores, habilidades blandas, la parte de la capacidad de gestión, de administración, de liderazgo, y bueno, todas las materias en conjunto van sumándole a cada uno de esos atributos, de tal manera que nosotros lo que pretendemos o perseguimos es precisamente que esos atributos de egreso pues sean cumplidos en su mayoría por todos ustedes, ¿no? Entonces, estos atributos de egreso además son de dominio público, ya están difundidos en la página oficial. Si no le habían echado un ojito a lo que se difunde en la página oficial de la escuela, pues esto ya se encuentra desde hace ya varios meses difundido, ¿no? Lo que son nuestros atributos de egreso, que les digo que todos en conjunto nos permiten definir nuestro perfil de egreso, y que esto también les sirve de información a las empresas
que andan buscando incorporar nuevos ingenieros, ¿no? Entonces, ese es el primer referente que tendríamos cuando ustedes egresen. Posteriormente, los objetivos educacionales son una proyección de los futuros ingenieros que son exitosos después de que han laborado al menos 5 años. Entonces, si ustedes comparan lo que son los atributos de egreso con los objetivos educacionales, obviamente los objetivos educacionales son mucho más ambiciosos porque es nuestra visión de a dónde queremos mandar a los egresados ya una vez que ellos solitos vayan emprendiendo su camino en el ámbito laboral. Obviamente eso depende ya mucho de ustedes, de las oportunidades que se enfrenten o las que les toque, con las que les toque lidiar. Pero bueno, finalmente la etapa de aprendizaje del ingeniero nunca termina, ¿no? Porque siempre nos tenemos que estar actualizando, nos tenemos que estar formando en cuestión de temas novedosos, de tecnologías avanzadas que nos van a permitir, más aún, mejorar todos esos procesos de producción en los que ustedes se vayan a ubicar o para las empresas en las que ustedes vayan a trabajar, o mejor aún, si se van a dedicar a generar sus propias compañías, pues eso también sería bastante deseable para fortalecer lo que es la industria nacional. Entonces, toda esa visión que nosotros queremos y deseamos en cada uno de ustedes a un mediano plazo, es decir, después de que hayan laborado 5 años, pues ustedes los pueden observar ahí en esos objetivos educacionales, los cuales los construimos con base a los comentarios de los empleadores, de las experiencias de los egresados. Y bueno, lo que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta es en dónde estamos parados ahorita y hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? Si no, nosotros no nos cimentamos en una proyección a futuro, pues vamos a ir como un barquito sin rumbo, ¿no? Sin embargo, precisamente el CASEI lo que trata de hacer con todas las universidades es ir proyectando escenarios para generar profesionistas exitosos que sean útiles para nuestro país, ¿no? Muy bien, entonces esa información está ahí en ese otro tríptico, muchachos, para que le echen un buen vistazo, se empapen muy bien. Les aseguro que van a conocer más de la carrera. De hecho, viene ahí un diagramita donde vienen todas las materias que van cursando a lo largo del semestre y cómo cada una de las materias va sumando a cada uno de los atributos, ¿no? Obviamente las materias económico-administrativas o de humanidades o del área social van a contribuir a la obtención de esos atributos de egreso en las habilidades blandas, en las habilidades de gestión y administración, pero pues las habilidades técnicas también no pueden ir solas, ¿no? Siempre van como un complemento para que ustedes sean ingenieros integrales, ¿no? Entonces no solamente es importante saber temas de la parte técnica, sino también cómo van a enfrentar ciertos escenarios que tienen que ver con puestos de mando, con la dirección de una empresa. Entonces, pues todas esas materias que a veces ustedes creen que son de relleno de chocolate, realmente son las que les van a permitir proyectarse en puestos estratégicos, ¿no? Entonces, ustedes, si van a querer mejorar su sueldo, van a tener que ir subiendo en ese peldaño que tiene que ver con el que ustedes adquieran más responsabilidades, pero también que tengan esas capacidades de liderazgo. Entonces, nosotros como Politécnico nos caracterizamos por tener muchas fortalezas en la parte técnica y yo creo que también está demostrado que podemos tener puestos estratégicos. La prueba está que hemos tenido hasta secretarios de Estado encabezando las secretarías que tienen que conformar y operar ciertas áreas del gobierno que nos permiten ser una sociedad que está incorporada a la industrialización y a los avances científicos, tecnológicos que se tienen hoy en día, ¿no? Entonces, muchachos, hay que creérsela un poquito. A veces no nos damos cuenta hasta dónde podemos llegar, pero yo sí los invitaría mucho a que se involucren con nosotros en este proceso. Yo esperaría que no vayan a generar una área de quejas ahí con los evaluadores, más bien las quejas tienen que ser hacia mí, conmigo, como jefa de carrera, como decimos en el refrán popular, ¿no? La ropa sucia se lava en casa. Entonces, si pueden en su mayoría manifestar más las fortalezas, nos ayudaría mucho en el proceso, muchachos. Estoy consciente que tenemos áreas de oportunidad tanto en el departamento como en la escuela, pero yo creo que hay más cosas que presumir de lo positivo. Hemos estado trabajando en otro proyecto también
para mejorar nuestros indicadores de titulación. Queremos que cada vez más egresados hayan tenido esa oportunidad de aprovechar un proyecto con el que se quieran titular, que en este caso está la opción curricular, que más adelante yo creo que en un par de semanas les estaremos convocando para esta plática de las optativas y las opciones de titulación, pero al menos si hemos visto mejoras en estos indicadores, esos ciclos de mejora se los vamos a demostrar a CASEI con esos análisis que ya se han hecho, les digo, para abatir un poco el índice de reprobación, también para mejorar nuestros índices de titulación. Y el otro tercer proyecto importante que hemos tenido de mejora continua como carrera, muchachos, ha sido el mejoramiento de los laboratorios. Tal vez a algunos de ustedes les tocó manejar equipos nuevos en los semestres en donde tomaron algunas materias relacionadas a la parte eléctrica o electrónica o control o instrumentación. Y bueno, pues esperamos que todos estos materiales y equipos nuevos que han estado llegando a la escuela nos permita formar cada vez mejor esos ingenieros que necesita, insisto, el país y el mundo, ¿no? Porque aparte hemos estado detectando que nuestros egresados trabajan también en el extranjero, ¿no? Entonces eso habla de la calidad de los conocimientos que ustedes están recibiendo y que aparte los mismos maestros que los estamos formando a ustedes también formaron esos ingenieros que han sido capaces de lidiar a veces con las adversidades que les toca vivir en la parte académica, ¿no? Yo sé que no todo es ideal, que no todo es miel sobre hojuelas, yo sé que tenemos bastantes áreas de oportunidad, pero bueno, hay cosas que podemos atender que están en nuestras manos y que hemos logrado sacar adelante, ¿no? Como este mejoramiento continuo de los laboratorios. Ustedes también se han enterado tal vez en algunas noticias que se dan en el Face, que hemos estado logrando gestionar varias donaciones últimamente. De hecho, la última que estamos trabajando es con una compañía que se llama Fractal, que está dedicada al mantenimiento predictivo en las compañías grandes como, por ejemplo, 3M, Nestlé, Procter & Gamble, manejan con Fractal los sistemas de gestión del mantenimiento de sus equipos. Entonces, hagan de cuenta que lo que hace Fractal es colocar una serie de sensores, también maneja tecnologías para procesar la información que pueden emanar de los sistemas de control o de bien de los instrumentos inteligentes para coadyuvar en la parte del mantenimiento preventivo y predictivo que nos van a permitir mejorar el uso de los equipos, proyectar su vida útil y tener un mejor aprovechamiento de ellos, ¿no? Entonces, ellos colocan diferentes sensores en motores que puedan estar ubicados tal vez en las bombas, que puedan estar ubicados en los compresores. Se colocan sensores como de vibración, de temperatura, se evalúan parámetros como humedad, así como también, ¿cómo se llama? El CO2 que hay en los ambientes laborales, como indicadores que se puedan estar monitoreando y que en función de ellos se vayan tomando decisiones. Entonces, todas esas señales tienen ellos el hardware para poder enviarlo hacia un sistema central, una plataforma que está en la web y que nos va permitiendo generar históricos, hacer análisis. Y bueno, pues esta compañía Fractal nos va a donar un laboratorio, estamos trabajando esa gestión para que ustedes puedan tener, por ejemplo, ya cuando vayan en noveno, que van a tener una materia de planeación e ingeniería de mantenimiento, esta materia ya vaya más fortalecida con un enfoque práctico, manejando tecnologías actuales, con la finalidad de que pues ustedes estén enterados de esas empresas que se dedican a ello y que bueno, nos ofrecen también el apoyo y la disposición para que sus tecnologías sean difundidas y conocidas por ustedes. Entonces estamos trabajando ese proyecto. También hace poco ABEVA, que es una compañía que trabaja con simuladores dinámicos que también operan en muchos procesos en la industria, nos acaban de donar unas licencias. Entonces ahorita sus compañeros de octavo y noveno están recibiendo esa capacitación con ese software que está bastante poderoso y que les va a permitir aplicar esos sistemas de control en algunas unidades de procesos de las cuales ustedes ya tienen conocimiento, como lo que podemos aplicar en un intercambiador de calor, en una caldera. Entonces, bueno, pues yo espero que cuando estén en octavo y noveno, pues también conozcan este software que es ABEVA y que por un año nos está ofreciendo una cierta cantidad de licencias, ¿no? Entonces, todo ello se ha estado trabajando fuerte, muchachos, y lo que ya ustedes conocen del equipamiento que hay en los laboratorios, pues nos va a permitir también generar
les comento, un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más efectivo con el complemento de la parte práctica, ¿vale? Entonces, estos son algunos de los proyectos que hemos estado trabajando y que, bueno, pues yo espero que el beneficio también llegue directo a ustedes, aunque sea cuando estén cursando octavo y noveno. Yo espero que ya en la escuela estos semestres se cursen de manera presencial, ¿no? Como los hemos manejado anteriormente. Muy bien, muchachos. No sé si ahorita tienen alguna duda. El proceso de la acreditación, repito, va a ser la próxima semana, jueves y viernes. Vamos a tener entrevistas con el comité del CASEI. Es muy probable que al azar ellos escojan ciertos grupos y los convoquen a las entrevistas, ¿no? Entonces, si a ustedes les toca ser convocados, se les llegará un correo para que estén atentos, el correo que tienen ustedes registrado en el SAES, para que no nos fallen, muchachos, hay que sacar la casta, no nos vayan a fallar en las entrevistas, me refiero a que no se les vaya a olvidar, estén ahí atentos, si llegan a preguntarles sobre las áreas de oportunidad, también lo pueden manifestar, tampoco les estoy pidiendo que mientan, ¿no? Simplemente que si pueden mejor hablar de lo positivo está muy bien, y si hay que manifestar también opiniones sobre nuestras áreas de oportunidad, también lo pueden hacer, ¿no? Pero bueno, nosotros como departamento, les digo, les haremos un examen, aplicaremos un examen de conocimientos de la carrera en noveno. Realmente les voy a comentar, muchachos, que los últimos resultados que hemos estado aplicando nos damos cuenta que hay una debilidad fuerte que hay que contemplar en el primer atributo, que tiene que ver con las materias que ustedes llevan en quinto, sexto y séptimo. Entonces vemos por ahí nuestra área de oportunidad, un talón de Aquiles en temas relacionados a la parte de electrónica. También nos llegan a fallar en algunos reactivos que tienen que ver con la parte eléctrica, en instrumentación también no se diga, y en control, ¿no? Como que vemos que ahí estamos tambaleando en las habilidades técnicas en esos temas que nosotros revisamos en quinto, sexto y séptimo. Se los digo para que se pongan a estudiar, pero también nos gustaría escuchar de parte de ustedes en qué áreas, con qué materias se han sentido más débiles, ¿no? Porque yo creo que si ya nos dimos cuenta, ya es momento de actuar. Si ustedes me ayudan a manifestar cuáles son sus inquietudes, pues yo creo que podemos idear o generar unos cursos intersemestrales para fortalecer o robustecer los conocimientos de materias que ya cursaron, pero que ustedes todavía se sienten con muchas dudas, ¿no? Entonces, si no lo manifiestan ahorita, pues, y si no hacemos algo al respecto, vamos a encontrar los mismos resultados cuando a ustedes les toque hacer ese examen, ¿no? Es un examen muy parecido a lo que ustedes aplicaron para su examen de ingreso. Es un examen de opción múltiple. Obviamente hay que hacer cálculos, hay que hacer uso de normatividad. Nosotros les vamos a dar toda esa información, incluso se les da un formulario, pero pues no está tan fácil, ¿no? Y no pueden contestar al azar. Ustedes saben que esos exámenes están diseñados de tal manera que los podemos confundir fácilmente si no tienen bien cimentados los conocimientos. Entonces, este examen será aplicado en noveno, y bueno, yo les pido que ahorita que están en séptimo, sean autorreflexivos y vayan siendo más que nada sinceros para que me puedan indicar en qué materia les gustaría diseñar un curso para que nosotros lo trabajemos como maestros y les podamos ofrecer tal vez un intersemestral para fortalecer, no sé, temas relacionados a la parte del control clásico o bien a la parte de electrónica, si se sienten débiles en circuitos lógicos, si se sienten débiles en electrónica de potencia, pues sí sería interesante que lo manifiesten, ¿no? Hemos nosotros anteriormente dado cursos intersemestrales, precisamente tratando de atacar las áreas en donde hemos salido más bajitos en estos exámenes de egreso. Sino se le va a pedir que trabaje de la mano con el profesor y que, bueno, a lo mejor si un tema lo quiere exponer el alumno, lo puede hacer, porque a veces hasta cuando se explican entre ustedes les puede resultar un tema más fácil y digerible, ¿no? Entonces, hay que atacar el problema de diferentes formas, muchachos. No podemos repetir un curso con un profesor que les va a dar lo mismo que ya vieron antes, sino implementar otras estrategias, ¿no? Que a lo mejor nos permitan obtener otros resultados y sobre todo que puedan ser de mucho provecho para ustedes, ¿no? Yo creo que se vale decir, esta materia ya la pasé, pero
pues no aprendí mucho y yo creo que lo más importante es ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, Manuel, si nos puedes apoyar le haciendo un levantamiento de una encuesta para que nos indique el grupo en particular. No, a lo mejor si no todos quieren participar, no hay problema, pero sí tener un sondeo para que me manifiesten qué temas les gustaría que formáramos un curso intersemestral. Y obviamente nos comprometeríamos a diseñar ese curso, que a lo mejor es un híbrido entre varias materias de electrónica o es un híbrido entre varias materias que han llevado de instrumentación o de control, de los temas de curso intersemestral. ¿Qué les parece? Ojalá ya para diciembre, enero, podamos hacer este taller o curso que sea a lo mejor impartido en línea la parte teórica y la parte práctica, así citarlos al laboratorio, específicamente para también de alguna manera subsanar las prácticas que no tuvieron de esas materias, muchachos. Entonces, no sé cómo ven, ¿qué les parece la idea? Se la hago saber. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Pues hace ese levantamiento y no hay problema, ¿no? Si alguien de ustedes dice, bueno, yo requiero 3 cursos porque de plano, pues la instrumentación no se me da muy bien y la electrónica y también el control está bastante complejo, se vale. Lo chiste es que lo manifiesten ahorita para que podamos preparar algo a tiempo. Vi la mano levantada de Aldo. No, perdón, profesora, yo creo que sin querer. Fue un dedazo. Muy bien. No sé si alguien de ustedes tiene alguna duda respecto al proceso de la acreditación. ¿Está claro para qué es? Yo tengo, bueno, así como un comentario. Uh-huh. Que por ejemplo, ya ve que a nosotros nos tocó el tema de la pandemia, creo que fue en cuarto semestre. Uh-huh. Entonces, personalmente yo sí me siento un poco débil a comparación de otras materias en las materias de control, ya que si somos sinceros, creo que nada más hicimos como 2 prácticas en cuarto semestre y de ahí pues fue el parón. Y pues no hemos tenido como tal las prácticas de control y entonces igual siento que los temas impartidos en línea no fueron del todo claros. Y no sé si mis compañeros están de acuerdo, pero yo siento que a la mayoría de nosotros se nos dificulta un poquito más esa parte. Ok, bien, muy bien. Entonces sí sería importante que si el grupo se pone de acuerdo y se inclina hacia pedir a lo mejor un curso fuerte de control, empezando desde las bases de modelado y pasando por el control que vieron en quinto, sexto, y lo que no haya quedado claro para séptimo, vamos a tener que priorizar temas y sobre todo seleccionar las prácticas más importantes de las materias, pero todo dependerá de lo que ustedes nos pidan, ¿no? Lo que pida la mayoría. ¿Vale? Creo que quiere hablar Carlos y luego Emiliano. Claro que sí. Sí. Bueno, yo también tengo un comentario. En las materias de electrónica yo siento que están débiles. A mí me gusta mucho y me llama mucho la atención la electrónica. Incluso el primer semestre traté de buscar muchos libros y leer y así, pero también por el tiempo no he reforzado todo. Bueno, en este aspecto y además en lo de los laboratorios, sí, yo siento que sí es una muy buena idea retomarlos porque, por ejemplo, siento que sí, bueno, no estoy muy familiarizado con lo de los instrumentos porque íbamos a instalar lo de los manómetros y todo eso. Uh-huh. Y además también lo de máquinas eléctricas, porque yo no me relaciono con los arranques de los motores. Y yo siento que eso sí es muy importante en la industria. Claro. Sí, porque como no soy bien físico, sí siento que me digan, no, pues hazlo. Y digo, sí, no, pues no sé. Claro. Ajá. Les va a dar Ya ves pánico. tú. No, Sí. es una realidad que la ingeniería no se le puede aprender solamente leyendo, ¿no? Hay que vivirla, hay que experimentarla. Entonces, sí, nosotros también estamos perfectamente de acuerdo con ustedes, ¿no? Que hace falta complementar y como escuela tenemos que hacer algo para un poquito subsanar esta falta de contacto con los equipos de los laboratorios. Muy bien, Carlos. Emiliano. Precisamente era algo muy parecido a lo que dijo mi compañero, nada más que yo,
iba a preguntar que si este tipo de cursos pueden ser más prácticos y orientados a las materias que anteceden a esta, que tuvimos con bueno, en mi caso con la profesora Nati, que sí es excelente profesora, y sí tenemos la teoría, pero pues un instrumento yo siento que no lo entiendes por completo hasta que no lo tienes en tus manos. Ujú. Y Muy eso, bien, profe, sí, que fueran más prácticos, más que nada. más prácticos. Ok, y también de hecho, si lo pueden manifestar así, un curso práctico de instrumentación, dado que a lo mejor están conscientes que la parte teórica la tienen bien, pues lo orientaríamos en más práctico tal vez, ¿no? En el caso de control, yo creo que no nos podemos ir a la práctica si no tenemos bien las bases de la teoría, ¿no? Entonces ahí el curso tiene que ser a fuerzas de una naturaleza equilibrada entre teoría y práctica para, para que no se pierdan con la parte de los equipos, ¿no? O cómo implementar esas estrategias de control. Muy bien, Samantha tiene la mano levantada, adelante. Sí, profesor, algo que le quería comentar es, por ejemplo, supongo que en estos semestres, pues que estuvimos en pandemia, a lo mejor también se iban a implementar las visitas y todo eso, como para que nosotros conociéramos también ya las industrias o hiciéramos algo parecido, pero pues obviamente perdimos el contacto con eso, ¿no? Entonces, no sé si igual en los próximos semestres, a lo mejor en octavo y noveno, también se nos podría dar la oportunidad de explorar un poquito más ese tipo de cosas. Ujú. Sí, sí, de hecho, pues también nos tenemos que acatar a las medidas o políticas que implementen las empresas, ¿no? Porque también ellos tienen sus reservas ahorita de no aceptar tantas visitas por la cuestión del riesgo por la pandemia, ¿no? Pero yo creo que podemos hacer varias cosas a la vez, ¿no? Podemos inmediatamente que se regresen el siguiente semestre, si ya se van a identificar las empresas que van a recibir, pues empezar a darle prioridad a los alumnos que están en noveno, octavo, séptimo tal vez, para que ellos sean los que aprovechen las primeras visitas o las pocas o muchas visitas que se tengan, que se le dé prioridad a los alumnos que ya se nos van a ir. Número uno. Número dos, yo creo que también esta situación de la parte práctica, la estamos trabajando en el rediseño, muchachos. Nosotros sabemos que ya hace falta un refresh a nuestro plan de estudios, contextualizándolo a lo que es la era de la transformación digital, la cuarta revolución, pero también nosotros queremos impulsar el que ustedes puedan hacer una estancia en la industria obligada. O sea, si no los obligamos, pues esto va a seguir siendo un sueño, ¿no? Entonces yo creo que si Ezequiel lo hace y otras escuelas, ¿por qué nosotros no le vamos a exigir a nuestros alumnos que hagan una estancia en la industria? Digo, a lo mejor no va a ser como el servicio social, que lo tienes que hacer 7 meses, pero sí a lo mejor un tiempo que te permita conocer el ámbito laboral, no solamente para que tú vayas a ser el asistente de un ingeniero, sino para que en verdad vivas lo que es un ambiente laboral con las debidas actividades programadas que se tengan para esa estancia, ¿no? Pues a mí se me ocurre que estas estancias incluso también las pudieran hacer ustedes de manera intersemestral, que se fueran, en vez de irse de vacaciones a su casa un mes o 2 meses, luego que tenemos así la oportunidad en diciembre o en julio, mejor que se fueran, no sé, un mes a Querétaro, algunas empresas, o que se fueran un mes aquí a Toluca, que también hay mucha industria. Aquí en la parte centro también las hay, pero yo creo que podemos ampliar la extensión en la cual podríamos darles lugar a ustedes para que vivan esa experiencia y hacerla obligatoria, ¿no? Con valor curricular, que prácticamente si no, el alumno no ha cubierto su estancia industrial, no se va a poder titular, ¿no? Básicamente esa sería como que una condición. Obviamente tendremos que ser lo suficientemente flexibles para que les diéramos oportunidad de empezar a hacer su estancia, ya sea en quinto, en sexto, séptimo, octavo, noveno, pero sí hacerle hincapié a los alumnos que están en formación en ese plan de estudios que estamos proyectando, que tienen que empezar a hacer esa estancia, ¿no? Digo, a lo mejor es una estancia corta, pero que sí les va a permitir tener un conocimiento pleno de lo que es el mundo laboral. Y en eso estamos trabajando, Samantha, no te creas, también entendemos que a veces en la escuela tenemos ciertas estrategias, ciertas formas de enseñar la ingeniería, pero también, insisto, ¿no? Así como los médicos los mandan a los hospitales a hacer sus guardias y demás, y que ya les empiezan a asignar
funciones como los médicos que están como residentes en un hospital, pues yo creo que también a los ingenieros deberíamos de soltarlos al campo laboral para que vivan la ingeniería, no nada más en la escuela, sino como se palpa y se vive en el mundo real, ¿no? Entonces yo sé que en la escuela no está como requisito obligatorio las estancias, como en Ezequiel, muchachos, pero también si muchos de ustedes tienen esa inquietud, podemos empezar a generar un listado con las empresas que a lo mejor ya tenemos apalabrado que los pueden recibir, y a lo mejor esa estancia la hacen de 40 horas, de 80 horas, pero puede ser muy representativa para ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que esos pasos sí los podemos dar, Samantha. En mi caso, por ejemplo, también en mi época, las prácticas profesionales no eran obligatorias en mi carrera, sin embargo, por mi iniciativa yo sí las quise hacer, porque yo sí quería conocer el campo laboral, ¿no? Entonces, yo también les pediría a ustedes lo mismo, ¿no? Si a lo mejor la escuela no me marca la pauta, yo como estudiante aprovechar esos recursos que tiene el instituto para que yo, pues tenga una formación complementaria que me permita tener otra visión cuando salga, ¿no? Muy bien, jóvenes. Pues me gusta escuchar sus ideas, porque finalmente pues, todos esos ideas y conocimientos, inquietudes son válidas y hay que hacer algo también al respecto, ¿no? Como escuela. Entonces, Manuel, ahí te encargo mucho que se les difunda a la brevedad esta información a tus compañeros. Igual si ustedes conocen compañeros de otros grupos, están en la libertad de compartir esta información, es de dominio público, la vamos a subir a la página de la escuela, la oficial, al Facebook, para que todo el mundo se entere y que no les caiga de sorpresa la entrevista con los empleadores, ¿no? Si llegan a ser los seleccionados. Pues realmente, miren, de 2,400 estudiantes que tienen la carrera, ¿a cuántos podrán entrevistar 3 personas en un lapso de 2 horas? Pues yo creo que si bien es una muestra de 50, 30, a lo mejor van a ser muchos, no lo sé. No sé cómo vayan a manejarlo los del CASEI, pero bueno, les aviso por si les toca en la rifa, perdón, ser seleccionados, ¿vale? El comité de evaluación va a ser el que va a señalar a quienes quiere entrevistar. Entonces pueden ser alumnos de séptimo, pueden ser de noveno, pueden ser de primero, no lo sé. Entonces, pues ahí les comento eso y bueno, esta información va a ser de dominio público para que se sientan en esa libertad de poderlo difundir también ustedes, ¿vale? Muy bien, jóvenes. ¿Duda del proceso? ¿Todo está bien? ¿Me van a apoyar la siguiente semana con el proceso? Sí me gustaría mucho que se involucren ustedes, sobre todo mis estudiantes, porque con ellos tengo la oportunidad de platicar más que con el resto, ¿no? Profesora, una duda rápida, nada más para confirmar. ¿Las entrevistas dijo que eran la próxima semana, jueves y viernes? Va a ser la de estudiantes, va a ser, la entrevista con estudiantes va a ser el jueves, al igual que la de los maestros y los egresados. Empleadores los van a entrevistar el día viernes y a los PAES y a los jefes de área también el viernes. Entonces a ustedes les va a tocar la entrevista el jueves. ¿Pero cuándo llegaría el correo de aviso? Yo creo que la siguiente semana, porque eso dependerá de los evaluadores. A lo mejor ellos me van a decir, ¿sabes qué? Mándame listas con correos de el grupo tal, de tales semestres, y ya ellos sabrán en qué momento les mandarán la información. Si ellos me avisan, maestra, avísele a sus alumnos y maestros y personal que chequen sus correos porque han sido convocados, yo en su momento les avisaré, ¿no? Ah, ok, de acuerdo. Gracias, maestra. Sí, de nada. Muy bien, jóvenes. Pues bueno, ya una vez que pase ese 22 de octubre, ya la siguiente semana se nos entregarán predictamen para avisarnos si sí pasamos o no. Y pues ya, ojalá y primero Dios tengamos muy buenas noticias para todos ustedes. Y obviamente ustedes son partícipes del proceso, ¿no? Todo eso es el resultado de un esfuerzo colectivo. Entonces, pues yo les agradezco de corazón, pues también su iniciativa de apoyar a la carrera. Y sobre todo, les digo, también estar conscientes de que tenemos áreas de oportunidad y tenemos que hacer algo ya para mejorar. Muy bien, pues bueno, yo creo que si no hay otra pregunta o comentario ahorita, vamos a continuar con la clase. Entonces, con ustedes, ya casi terminamos de ver el tema de humedad, si no mal recuerdo. Ya revisamos los instrumentos para medir humedad en fase gas, si no mal recuerdo.
y empezamos a describir los instrumentos o los métodos que se tienen disponibles para medir humedad en materiales sólidos y líquidos, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí o sí, dígame, sí o no. Ya vimos el secado térmico, ¿verdad? Sí, sí. Ese sí, ¿verdad? Les estaba yo platicando, me acuerdo, para cerrar la clase el lunes, que este método necesita una balanza analítica, un desecador y y obviamente un horno para llevar a cabo el proceso de secado, ¿no? Este método de secado térmico lo podemos ocupar para medir humedad en materiales sólidos, pero también en materiales líquidos, como el caso de la leche que les comentaba, ¿no? Que precisamente la arena y la gasa nos permite distribuir nuestro producto para evitar que cuando se evapore pueda salpicarse por fuera de la cápsula o de la charolita donde está alojada la muestra, y de esta manera la humedad se vaya perdiendo gradualmente en un proceso que no es tan, ¿cómo les puedo decir? Tan explosivo, para que no se pierda la muestra, ¿no? Porque si nosotros perdemos sólidos secos, vamos a tener una medición errónea, ¿vale? Entonces, este método lo que nos ayuda a medir básicamente es el agua que puede perder por evaporación un producto sólido o un producto líquido. Entonces, más detalles sobre los equipos, las características del método, etcétera, etcétera, la pueden descargar de la norma oficial mexicana. Un aspecto que les confirmo que es importante saber sobre este método es que es el que se considera como el método patrón con el que se pueden evaluar las características de otros higrómetros para medir la humedad de materiales sólidos. ¿Vale? Muy bien. Ok. Bueno, pues este método, así como se los platiqué, que hay que calentar la muestra, enfriarla en el desecador, después pesarla y luego repetir lo mismo, los 3 pasos hasta que tengamos una masa constante de nuestra muestra. Puede llevarnos hasta a veces 4 horas hacer ese análisis, ¿no? Es bastante tedioso y es muy largo, pero ¿qué pasa si yo tengo que tomar decisiones de manera muy rápida para continuar con nuestras actividades en el trabajo? Bueno, hay laboratorios de control de calidad en la recepción de materia prima de las empresas y muchas de ellas hacen ciertos análisis rápidos para establecer la decisión de aceptar o rechazar los lotes de materia prima que va a entrar al proceso. No me conviene recibir material defectuoso o que no cubra los estándares de calidad de la planta porque me puede acarrear incluso problemas operativos y hasta de contaminación microbiana si es que tuviera una carga microbiana excesiva ese material o bien tuviera un alto contenido de humedad, etcétera, etcétera, dentro de los parámetros que se suelen medir, por ejemplo, ¿no? Entonces, el método del secado térmico, imagínense hacer esperar a un proveedor 4 horas, pues no sería muy factible, ¿no? Entonces, para ello se desarrollaron otros sistemas de medición, como esta balanza de medición de humedad en gránulos, un material granular, la cual consta de una resistencia térmica o bien una lámpara de radiación infrarroja que se ocupan para calentar el producto y hacer que pierda la humedad y pesar directamente el valor antes y después y hacer la estimación del contenido de humedad que tienen estos materiales. Obviamente, como el diseño nos ofrece el fabricante que se van a obtener un análisis confiable en 2 o 3 minutos, este dispositivo o este instrumento más que nada nos sirve para materiales que son muy poco húmedos, ¿no? Como lo pueden ser materiales granulares de plástico, que pueden ser una materia prima para la fabricación de ciertos objetos de plástico, en el caso de materiales como sales, arenas, que normalmente tienen humedades muy, muy bajas y que rápidamente al calentarlos o al someterlos al proceso de calentamiento van a perder rápido su humedad, ¿no? Entonces, un alimento más húmedo como lo puede ser un grano de un cereal, un alimento u otro tipo de materiales, pues me va a tardar más la balanza en realizar ese análisis, entonces ya no es
ya no es recomendable o factible, ¿no? Entonces, si el material es poco húmedo, puede estar considerado este instrumento dentro del el laboratorio de control de calidad como una medición fuera de línea que me va a otorgar la medida de la humedad en materiales poco húmedos, ¿no? Principalmente está direccionado al control de entrada de mercancías del sector industrial, de alimentación, en tareas que tienen que ver incluso con la importación y exportación de los productos, ¿no? De las materias primas. Aquí nosotros en México, Liconza se encarga de hacer llegar la leche por medio de un programa social a la comunidad infantil del país y al sector de la tercera edad, ¿no? Entonces, ellos se encargan de comprarle la leche a muchas negocios que son familiares, que son pequeños o medianos, que pueden distribuir leche a la compañía. Y bueno, se hace esto a través de la ordeña de las vacas directamente diario, todos los días, ¿no? Entonces, hay pipas que se desplazan diariamente hacia las plantas de Liconza para proporcionarlos la leche, ¿no? Sin embargo, la leche o la fórmula que ocupa Liconza no solamente está constituida de pura leche de vaca, también llegan a hacer mezclas con leche en polvo, con agua y vitaminas. Resulta que en el país pareciera curioso, muchachos, pero los ganaderos no alcanzan a surtir la cantidad de leche que se necesita en esta población para proporcionarle el calcio a los niños y principalmente a los adultos mayores, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es conseguir la leche de otros lados. Entonces, uno de los países que distribuye leche en polvo a otros países es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene una extensión de ganado mucho más grande que la que tiene México y obviamente se da el lujo hasta de venderle a varios países la leche en polvo. Ellos lo que hacen antes de someterla al secado la leche, la desnatan, es decir, le quitan la grasa para que se pueda comercializar las mantequillas, las cremas. Y bueno, ya que se tiene la leche con un menor contenido de grasa, se somete a un proceso de secado por aspersión, en donde se tiene una gran cámara, en donde se tiene una boquilla, en donde se alimenta la leche fresca, líquida, y al pasar por ese aspersor, se distribuye en esa cámara grande en forma de diminutas gotas para que en contacto con aire caliente se evapore la leche y caiga por el efecto de la gravedad en forma del sólido que ustedes han visto a lo mejor alguna vez en su vida, cuando han preparado leche en polvo para sus hermanitos tal vez, o cuando han visto en la manipulación de este producto en casa, ¿no? Entonces, la leche en polvo así la comercializa Nueva Zelanda en unos costales que se parecen a los costales que se ocupan para el cemento, en papel craft, pero que tienen una cubierta con un plástico grado alimenticio interno para que pueda alojar ese envase a ese producto y que pueda además servir como barrera física para impedir que la humedad del ambiente pueda absorber la leche en polvo y de esta manera se pueda contaminar, ¿no? Entonces, este empaque tiene ciertas características que permite mantener inocuo y más que nada alejado del ataque de los microorganismos a este producto que puede perdurar por muchos meses almacenado así en las bodegas, ¿no? Entonces, Nueva Zelanda es uno de los principales países que suministra leche en polvo a México y bueno, uno de los consumidores principales es Liconza, ¿no? Porque tienen esta función de hacerle llegar la leche a varios poblados del país a lo largo de todos los estados de la República. Muy bien, entonces cuando llega esta leche, cuando llega por aduana, pues antes de ingresar un producto que pueda contaminar a nuestros productos aquí en México, pues se tiene que hacer una serie de inspecciones sanitarias también en la aduana y también ya que llega el producto a la planta, pues antes de aceptar el lote, se les hace una serie de pruebas rápidas que dentro de ello puede ser un análisis con este tipo de balanzas, muchachos. ¿Por qué así a la leche en polvo le puedo hacer estos análisis con este equipo? Pues porque ya sabemos que tiene una humedad muy, muy baja, ¿no? Tiene que tener ese producto una humedad que esté por debajo del 5% para garantizar que no se active ningún microorganismo. Recordemos que los enemigos de los microorganismos son los ambientes secos. Si nosotros mantenemos un ambiente seco,
es muy difícil que pueda proliferar algún hongo, alguna bacteria o algún virus, ¿vale? Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué otra alternativa tengo? Sí, tengo que realizar la medición de la humedad en un material que es más húmedo que los anteriores que acabamos de mencionar, pero necesito una medida más rápida. Bueno, tenemos esta opción de un higrómetro basado en el método de conductividad, en donde tenemos ahí representado en forma de unas puntas los electrodos que conforman a este instrumento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar circular una corriente entre estos dos electrodos, pero la humedad que contenga el producto al que le vamos a determinar esta variable, pues dependerá de su cantidad de agua, el que permita o impida el paso de una corriente entre esos electrodos. Entonces, aprovechando esa variación, perdón, que pueda presentar el producto, dependiendo de su humedad, vamos a implementar esta medición mediante un instrumento que tiene un puente de Winston para realizar esa medición, ¿no? Entonces, el instrumento se basa en la medida de la conductividad de una muestra del producto al pasar una corriente a través de los electrodos que van a estar en contacto con el material. Pueden ser semillas, pueden ser materiales en polvo, granulares, a los cuales les tengo que determinar la humedad, ¿no? Entonces, estos electrodos que van a estar en contacto con ese material van a formar parte de un puente de Winston con la indicación directa en humedad. Los electrodos son introducidos en el material. La resistencia eléctrica o conductancia entre los electrodos es medida entonces y convertida en lecturas directas en contenido de porcentaje de humedad. La resistencia al flujo de corriente eléctrica de las muestras varía grandemente con el contenido de humedad. Esta resistencia va a decrecer considerablemente cuando el contenido de humedad se incremente, ¿no? Nosotros sabemos que entre más húmedo va a ser el producto, va a permitir más fácilmente el paso de esa corriente. Entonces, en función de ello, se ha diseñado un instrumento que trabaja bajo este principio, ¿vale? Este instrumento es útil para cierto tipo de productos. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo la necesidad de medir la humedad en una superficie plana? Por ejemplo, puede ser esto un lote de papel, de cartón, o de madera, a la cual le deseo medir la humedad. Bueno, para algunas circunstancias o por el tipo de producto que se va a evaluar, a veces no va a ser práctico hacer perforaciones para introducir los electrodos del método de conductividad. Entonces, para ello, mejor vamos a seleccionar o a optar por una tecnología basada en el método de capacitancia o el método capacitivo. Este método se basa en la variación de la constante dieléctrica que el material experimenta entre el estado húmedo y el estado totalmente seco. Los electrodos que constituyen las placas de un condensador, cuyo dieléctrico es el material cuya humedad ha de medirse, forma parte de un oscilador de radiofrecuencia, como se está aquí representando en el diagrama que está ubicado en la parte superior, y cuya salida alimenta a un puente de medida de capacidades. Estos instrumentos utilizan sensores planos que no son penetrados físicamente en el material al que vamos a evaluar la humedad. Los electrodos son presionados al material y se aplica una energía de alta frecuencia. La cantidad de energía absorbida obviamente va a depender del contenido de humedad del producto, porque recuerden que aquí el material dieléctrico va a ser prácticamente el material con su nivel de humedad que tenga. El sistema se emplea en materiales con un contenido de humedad que esté por debajo del 25% y es independiente de esa medida de la presión por contacto de los electrodos o de los cambios de temperatura. Voy a ampliar un poquito más para que conozcan la parte o las partes del sensor. Muy bien. No sé si ahí ya se alcanza a leer el dibujo que está en la izquierda, en la esquina de la izquierda. Ya, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí nosotros observamos
que nuestro sensor está conformado por unas capas de diferentes materiales. La primera capa es un plástico endurecido, que además es poroso y que permite que la humedad que está en nuestro producto migre hacia el interior de nuestro sensor. Luego de ahí tenemos una capa de platino poroso para seguir permitiendo que la humedad se traslade hasta la última capa, ¿no? Previo a ello tenemos un plástico termoendurecido que de igual manera debe de ser un material poroso que permita que la humedad siga migrando hasta abajo, en donde tenemos la capa de platino. Luego de ahí esto está sujeto en un sustrato que normalmente es de silicio, ¿no? Entonces, cada vez que se realice la medición, hay que esperar un tiempo a que las moléculas de agua se introduzcan al interior del sensor y se realice la medición basándose de ese oscilador de radiofrecuencia, ¿no? Entonces, aquí nuestro sensor, una vez que se realiza la medición, hay que ventilarlo para que la humedad se desorba o se evapore, ¿no? Y quede nuevamente seco para realizar la siguiente medición. De hecho, hay unos sensores diseñados para aplicaciones de medición de humedad en el ambiente que también se basan de este mismo principio, de higrómetros capacitivos. Entonces, por ahí Honeywell vende uno muy pequeñito que nosotros empleábamos en la práctica. Yo les pedía que desarrollaran un circuito de medición en donde colocaban ahí sus, ¿cómo se llama? Sus circuitos, ¿cómo se llama? Sus resistencias, se tenía un cierto arreglo para generar, bueno, para poder instalar nuestro sensor, tomar las lecturas en las señales de salida y verificar la linealidad de la respuesta del sensor, dado que Honeywell nos presumía o nos presume que su sensor tiene una respuesta lineal ante las variaciones de humedad de las diferentes muestras. Entonces, ya que nosotros probamos que el circuito nos entregaba unas lecturas, bueno, pues ahora lo que hacíamos era probarlo. Preparábamos una curva de calibración con diferentes muestras. Hagan de cuenta que lo que hacíamos era pesar en diferentes vasitos 1 gramo de algodón, medíamos la humedad del algodón totalmente seco, luego la siguiente muestra era un algodón, pero que intencionalmente había sido humectado con 3 mililitros de agua distribuidos a lo largo de toda su superficie. Luego medíamos, otra muestra con 1 gramo de algodón igual, pero ahora en vez de 3 se tenían 6 mililitros, luego en otra muestra 9 mililitros y en otra muestra 12. Entonces, obviamente, empezábamos a hacer las mediciones, comenzando por la muestra más seca, luego ventilábamos el sensor, colocábamos o acercábamos la muestra de algodón con el más bajo nivel de humedad, obteníamos una lectura con el multímetro de la señal de salida de tensión del sensor y así sucesivamente para cada una muestra, siempre tratando de secar entre cada una de las muestras para evitar que se siguiera acumulando la humedad al interior del sensor. Después obteníamos una gráfica en donde nuestra variable independiente era el nivel de agua que tenía cada una de las muestras y nuestra variable dependiente era la señal de salida en volts del sensor. Entonces, ya que veíamos cómo se dispersaban esos puntitos en la gráfica, verificábamos que se tuviera una respuesta lineal. Posteriormente aplicábamos una regresión lineal por mínimos cuadrados para calcular la pendiente y la ordenada de esa gráfica y también calculábamos el coeficiente de correlación lineal de Pearson para verificar efectivamente la linealidad de la respuesta de ese sensor. Y bueno, pues lo que encontrábamos era que sí, efectivamente, el sensor nos entregaba una respuesta lineal y respondía de manera proporcional en cuanto se pone en contacto con una muestra cada vez más húmeda, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que para noviembre, diciembre, al menos estemos citando a los compañeros que puedan ir a la escuela para que podamos hacer esa práctica y otras más que tengo ya listas ahí para que ocupen unos instrumentos que adquirimos en un proyecto que se dio y se hizo realidad en el 2018, a finales del 2018, y que propiamente nos tocará realizar al menos un par de prácticas ahí, ¿no? Los que quieran y gusten serán convocados y con gusto tendré la oportunidad de conocerlos ya a ustedes en persona, ¿no? Muy bien, entonces por eso es importante seguir avanzando la teoría para que estas últimas semanas las dediquemos a las prácticas. Ok, entonces ese es el método de capacidad, ¿no?
Bueno, ahora, obviamente por la naturaleza de la medición, para ciertas aplicaciones, vamos a desear una medición no invasiva, es decir, sin contacto para evitar que se contamine nuestro producto, como puede ser en la industria alimenticia o farmacéutica, ¿no? Incluso. Aquí nosotros vemos un instrumento que se denomina el instrumento o el higrómetro de infrarrojos, el cual se tiene que instalar, por ejemplo, a una cierta distancia de una banda de transporte en donde está circulando un producto, puede ser un producto granular, puede ser un producto en polvo, pero que en donde va a ser crucial medir o controlar la humedad en esos puntos, ¿no? Entonces aquí tenemos el instrumento colocado a una cierta distancia y ustedes lo que pueden apreciar de primera mano es que no toca en absoluto el material, ¿no? El fabricante te indicará el espesor de la cama de producto que hay que manejar para que se tenga una medida confiable. Lo mismo te dará la recomendación para que se ajuste a una altura determinada el instrumento para que obtengas también una lectura confiable. Este método de infrarrojo se basa de que en una sola pieza tenemos tanto la fuente de emisión de radiación infrarroja como el receptor. Entonces, básicamente nosotros vamos a evaluar la cantidad de luz, radiación que se pueda reflejar y que no absorbió el material. Recordando que entre más húmedo sea el producto, más radiación infrarroja va a captar. Hay una longitud de onda muy particular que es preferida por la molécula de agua y que en esa longitud de onda es en donde absorbe la máxima cantidad de radiación esta molécula, ¿no? Entonces, si nosotros le colocamos al instrumento un filtro que nos permita solamente el paso de esa longitud de onda, pues prácticamente esa interacción que se presente exclusivamente será entregada por las características de la humedad del producto y no por otras sustancias. Muchas moléculas en este planeta y en el universo, muchachos, absorben radiación infrarroja. Muchas, muchas, muchas. Después en la unidad número 4 vamos a saber cuáles son esas moléculas, pero bueno, les adelanto, ¿no? Hay muchas moléculas grandotas, chiquitas, orgánicas, inorgánicas, que absorben radiación infrarroja, pero en particular el agua absorbe a una longitud de onda muy específica. Entonces, estos instrumentos se diseñan con filtros que nos permiten que solamente pase esa longitud de onda. Y entonces, como esa longitud de onda va a interactuar, o esa radiación con esa longitud de onda va a interactuar con el material, entonces esa interacción que se pueda medir con el instrumento se le va a atribuir a la humedad que tenga el producto. ¿Vale? Entonces, no sé si está clara la idea. Si no, bueno, vamos a leer todos en conjunto y vamos a explicar el diagrama. Dice, una fuente de rayos infrarrojos, emite un haz de rayos hacia la superficie del material, cuya humedad va a medirse. La onda emitida está seleccionada de tal manera que el agua contenida en el producto absorba la máxima cantidad de radiación infrarroja, mientras que el resto de las muestras que vendrán representando los óleos secos que tiene el material, va a absorber una mínima cantidad, ¿no? O casi nada, de hecho. Entonces, aquí nos muestra el diagrama del libro Creus, que se tiene una fuente de radiación infrarroja. Aquí el instrumento, el diagrama nos indicaría que el producto nos representaría esta delgada película. Y del otro lado nos coloca un detector, el cual convierte la radiación que no absorbió el material en una señal eléctrica que posteriormente vamos a amplificar y después de ahí vamos a registrar o bien controlar, ¿no? Bueno, aquí el instrumento, el que les puse en la foto no coincide con el dibujo. ¿Por qué? Porque en la misma posición en donde está nuestra fuente, a un ladito tenemos al detector. Entonces el instrumento lo que va a hacer es cuantificar la radiación que se refleje y que no absorbió la muestra. Ajá. Y ustedes dirán, ¿por qué está de esta manera diseñado? Bueno, porque ustedes saben que la radiación se propaga a muy altas velocidades en el universo. Ustedes saben que, por ejemplo, la luz, ¿a qué velocidad se propaga en condiciones de vacío, muchachos? ¿O cuál es el valor máximo de propagación de la luz? Según las leyes de la física. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Correcto. Entonces, la luz viaja en el vacío a velocidades muy altas, pero
cuando se propaga en medios físicos, cuando pasa por el aire o material líquido o un sólido, pues se reduce esa velocidad de propagación. Sin embargo, como aquí el aire es muy poco denso, ustedes ya saben que la densidad del aire a temperatura de 0 grados Celsius y una presión de una atmósfera es de 1.3 kilogramos sobre metro cúbico, es un material muy poco denso. Entonces, realmente el aire permite que la radiación también viaje a altas velocidades. Entonces, a lo mejor ustedes creen que la banda de transporte se desplaza muy rápido, pero el instrumento es mucho más rápido. ¿Sí? El instrumento, como va a permitir que la luz se direccione hacia el material y además capte la luz reflejada, pues es una medida muy confiable y de hecho esos instrumentos tienen un tiempo de respuesta rápido. Entonces, repito, necesita este instrumento su fuente de emisión y su receptor. Normalmente puede ser un material semiconductor o bien pueden ser detectores térmicos que simplemente evalúen los cambios de temperatura en ese punto y que se asocien a la cantidad de radiación que absorbió el material en función del contenido de humedad. Entre más húmedo esté el producto, más radiación infrarroja a cierta longitud de onda va a captar y así se obtiene de esa manera las mediciones, ¿no? Muy bien, jóvenes, ya chequé el reloj y bueno, pues hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Continuaremos cerrando este tema de humedad la siguiente clase el próximo viernes. Me da gusto saludarlos. Estaré al pendiente, muchachos, de lo que nos deseen manifestar en cuanto a necesidades de recuperación de algunas prácticas o bien de un curso para reforzar los temas que ya comentamos, que pueden ser considerados como algunas debilidades que sienten ustedes que tienen, ¿no? Entonces, Manuel, si me ayudas con este listado, yo creo que el curso se prepararía para alumnos de séptimo y también un par de cursos ahí para los de quinto y sexto, que sí necesitamos ajustarlos, ¿no? A que manejen los equipos y se sientan más familiarizados con ellos, dado que pues, ahí están en el laboratorio, ¿no? Y el interés no es tenerlos guardados, sino más bien que ustedes los conozcan y los ocupen, ¿vale? Muy bien. Que tengan un excelente miércoles, muchachos. Síganse cuidando, por favor, y nos saludamos el próximo viernes. Les recuerdo que hoy